tomo la responsabilidad de hablar en gran medida alrededor del trabajo de muchos miembros de la Fundación y un laburo consistente y constante que se viene haciendo desde hace muchos años en el pensamiento de un modelo de alternativa de provincia que va evolucionando en la medida en la que van surgiendo cosas, pero además con la responsabilidad de haber tenido detrás a los diversos oradores que han pasado por este evento y que creo que nos han dejado conclusiones, ideas y en algunas situaciones visiones críticas de la realidad que está viviendo el desarrollo en torno a los parques industriales, en torno a la transición, en torno a la economía del mar. Y creo que desde el territorio me parecía importante que a partir de las imágenes viéramos una serie de cosas distintivas, porque si bien asumo el conocimiento de todos alrededor del territorio de la provincia, este es un evento que es nacional y que tiene muchísimas visualizaciones. La verdad que me he sorprendido de la llegada que tiene y creo que amerita que nos fundemos en cierto conocimiento básico de lo que las cartografías nos dicen. Tenemos un territorio, como ven, con una enorme fragmentación territorial y una dispersión de nuestros pueblos y parajes. Por ahí, para quien no se ubica, esto parece que estuviera lleno de ciudades. No es así. Eso rojo que vemos ahí son parajes. Algunos están habitados por 1, 2, 10 personas y algunas otras no tienen nada. Y lo que está en verde son las aldeas escolares que reciben todos los años, principalmente en verano, en la mayoría de las cordilleras, de la cordillera, a los niños de los campos para educarse. Todo este proceso está en retroceso desde hace muchos años, pero se agrava claramente en la calidad institucional que en este momento se vive a partir de la crisis que la educación está viviendo. Y luego nuestra población, que aparece en los puntos negros, no tiene discriminación de escala, pero básicamente tiene un 70% de arraigo en el Atlántico, en pocas ciudades, como ven, y una gran dispersión de pequeños pueblos en la cordillera que concentran el resto de la población. Me sorprendió el aparatito, perdón. Acá vemos en ese marco, y respecto de cómo funciona nuestro territorio, a dónde se ejerce de manera más directa y efectiva el gobierno. Esos son los ejidos. Ahí hay responsabilidad de intendentes. Algunos de esos ejidos tienen territorios gigantescos. Fíjense, Gobernador Costa, Río Pico, 28 de Julio, por ejemplo. Son ejidos gigantes en una provincia de todas maneras enorme respecto de esa capacidad de gobierno y de la presencia que eventualmente tenemos en las capacidades de desarrollo. Acá tenemos otras dos cartografías que nos hablan de las cuencas del recurso hídrico y es interesante contrastar cuando uno ve el desarrollo de cuencas, de qué manera se visualiza el agua. Muchas de esas cuencas son subterráneas, algunas de esas son endorreicas, el agua queda en el lugar. De las que discurren, tenemos algunas que están prácticamente secas, como la del Río Chico, que aparece en punteado, un lago que está desapareciendo. Y a mí me parece que acá aparece algo que de alguna manera ya podemos atar a la cuestión que veníamos escuchando del resto de las ponencias y debates que escuchamos en este espacio. Este territorio, según decía Mendoza, no tenemos que verlo como algo negativo respecto de su dispersión y su vaciamiento. Es una oportunidad, tenemos la capacidad de desarrollo, tenemos que fundarnos patrióticamente como técnicos y políticos en la condición de poder llevar adelante ese territorio. Eso es una oportunidad, es cierto, pero también hay un enorme desafío, lo escuchábamos en la charla de Salvareza, que cambió su ponencia justamente para explicar este escenario nacional que estamos viviendo. Y en este caso y respecto de esta condición, ahí vemos los valles fértiles, algunos desarrollados y otros con potencial. Esa es nuestra capacidad real de producción de alimentos. Podríamos ser Israel y desarrollar mayores si tuviéramos mejores regulaciones del agua, por ejemplo.
no tenemos mejores regulaciones del agua, hay un enorme camino por hacer, pero en el medio tenemos un gobierno nacional que acaba de sacar una ley de glaciares y que pone en riesgo la sustentabilidad. A ver si apunta. No, apagué. Bueno, no sé qué hice. Vamos para atrás. Como ven ahí por el Valle del Eleque y el Valle del Maitén, desde allá viene el río Chubut recorriendo gran parte del territorio provincial, pero viene de Río Negro. Hoy por hoy, con esta nueva ley de glaciares, con las jurisdicciones provinciales discutiendo la pertinencia del uso del agua, estamos en riesgo. Claramente en una situación que podemos identificar como anticonstitucional, pero es el escenario que se está viviendo. En ese escenario que se está viviendo, los institutos nacionales técnicos, tanto el del agro como el de industria, están siendo puestos en jaque, en algunos casos desapareciendo. Ayer Salvareza decía que el INTI está perdiendo el área de métrica, digamos, una cosa esencial para el funcionamiento de los procesos. Hemos perdido casi desde el principio de la gestión de Milei el ENOSA, cuando veíamos esa dispersión territorial y vemos la necesidad de fundar servicios públicos y recursos hídricos en nuestro territorio, sin un ente nacional que financie las obras hídricas con la complejidad que tienen y el valor, el costo que tienen esas obras. Claramente, es cierto, tenemos oportunidades, debemos tener una visión patriótica, pero el desafío claramente es cambiar este modelo. No se puede desarrollar esta provincia en las condiciones que tiene y en la forma en la que se plantea. Desde hace bastante tiempo nos planteamos la situación y la idea de que el gobierno de las infraestructuras y el gobierno de las capacidades sociales de nuestro territorio debe modificarse con la mirada de un nuevo escenario. Sumado a la condición que eventualmente nos está planteando este gobierno nacional, esto se ha transformado en un desafío importantísimo, en el de la militancia actual y en la futura de entender nuestro territorio como vinculado. En esas posibilidades de vinculación nosotros encontramos que la organización de microrregiones, que no es una detección propia, es algo que ya se hizo desde gobiernos nacionales anteriores, pero nunca con el fundamento y desarrollo con el que nosotros venimos pensando y recorriendo nuestras localidades y la manera de articularlas, proponemos una cartografía como la de arriba, no quiero señalar, no vaya a ser que apague, pero aquella de allá, en donde nos planteamos una posibilidad de funcionamiento organizativo político. También nos planteamos el desafío de cómo vincular la provincia en este marco. Parece que estuviera lleno de caminos, pero si uno hace un recorrido, por ejemplo, de la Ruta 25 para arriba, que nos aparece en negro casi por la mitad de la provincia y haciendo una panza que acompaña el río Chubut, nos vamos a encontrar con que todos esos caminos que aparecen en naranja y en verde son huellas muy difusas en el territorio. Me ha tocado muchísimas veces recorrer esa parte de la provincia y claramente en un escenario de nieve o de lluvia te podés encontrar perdido en cualquier lado porque cualquier camino de campo está mejor marcado que lo que son nuestras rutas provinciales y ni hablar de la condición en la que se encuentran las rutas nacionales, la 40 y la 3. Y en función de eso tenemos un montón de procesos energéticos dentro de los cuales me gustaría ahondar un poquito más, muchos de los cuales nos brindan también un montón de oportunidades. Allá vemos las cuencas y sus posibilidades de generación hídrica. En el lado del centro de la provincia y sobre la costa, los parques existentes y todos los potenciales eólicos que tiene la provincia. Un escenario como el actual, donde la principal línea que atraviesa la provincia en realidad está hecha para alimentar al lugar y no baja en ningún lado de ese extenso territorio que tiene una enorme capacidad para la generación eólica. Dentro de toda la posibilidad de producción hídrica de la cordillera, no tenemos un interconectado que sostenga eventualmente el funcionamiento. Tenemos una enorme línea roja que cruza cerca del Atlántico y sin embargo no tiene la escala para generar parques industriales en Comodoro. No baja la electricidad suficiente como para que en este momento de transición energética el potencial enorme que existe en generaciones próximas como las represas Zepernik y Kirchner pasen por algún lugar que eventualmente a este territorio al que le falta integración y que tiene una enorme posibilidad en la transición energética pueda desarrollarse. En algún momento pensamos en alternativas y tenemos modelos que eventualmente podrían plantear un ejercicio conceptual
respecto de cómo podríamos manejar el proceso actual, pero nos imaginamos mucho más ambiciosamente que la complementariedad y el proceso de complementariedades de gobierno de la infraestructura, en definitiva, son las que pueden llegar a desarrollar la integración, no solo del potencial energético y de transición que tienen las provincias del territorio austral, sino que además en esa complementariedad podamos unir la comunicación vial, la comunicación digital, el mundo de la tecnología, eventualmente se nos ocurre un nuevo corredor central que pueda, con diferentes alternativas, ir al polo petrolero Cipolletti-Neuquén, ir a Choelechuel y unirnos con el resto del país por las vías hoy tradicionales, pero principalmente armando un corredor vial eléctrico con la capacidad de construir el cruce para que nuestra meseta tenga la posibilidad de desarrollo que eventualmente podría, si nosotros tenemos el gobierno de esas infraestructuras y de esas capacidades. Hablamos de que la provincia tiene un enorme potencial minero, que tiene un enorme potencial en hidrocarburos, pero estamos todo el tiempo detrás de la situación de que en algún momento las inversiones nos van a traer por derrame este tipo de inversiones. Eso no va a suceder. Si no tenemos el gobierno de nuestras propias infraestructuras y la capacidad de sostenerlas y la capacidad de proponerlas, ejecutar la capacidad de financiamiento y desarrollarlas, vamos a esperar en vano desarrollos que finalmente no han terminado sucediendo. Claramente, el ejemplo del petróleo nos tiene que dar la idea cabal de que tenemos las posibilidades y que debemos tener la visión patriótica y la identidad de nuestro territorio para poder desarrollarnos e integrarnos al país. Tenemos un modelo deseado que integra todo este tipo de cosas, uno para Chubut, uno que intenta la visión y la vinculación en la región de la Patagonia Austral. No creemos que la Patagonia Austral se salve sola. Cuando hablamos del financiamiento y de la construcción de todo esto es claramente en pos de un modelo de país, pero en algún momento, en alguna de las ponencias se dijo, producimos muchísima más energía de la que consumimos, podemos producir muchísima más. La visión de integración y el vector que produce energía como insumo difundido nos puede generar la capacidad de los parques industriales y nos puede afianzar en nuestra capacidad para integrarnos al territorio nacional. Ese es el desafío. Detrás de eso existe una enorme posibilidad de transición, pero luego, y en la visión patriótica, es nuestra la posibilidad de desarrollarlo, es nuestra la capacidad de vincularlo y debe estar en el gobierno y en nuestros desarrollos la capacidad de hacerlo.